Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Fernanda Rivarola y les voy a hablar sobre la lógica difusa. En la década del 60, el ingeniero y profesor universitario de origen iraní nacionalizado en Estados Unidos, llamado Lotfi Sadr, en su investigación en la Universidad de Berkeley, en California, se encontró con una situación especial a la que llamó principio de incompatibilidad y la describió de la siguiente manera. Conforme la complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad de ser precisos y construir instrucciones sobre su comportamiento disminuye hasta el umbral más allá del cual la precisión y el significado son características excluyentes, introduciendo así el concepto de conjuntos difusos o borrosos, fuzzy set, bajo el que reside la idea de que los elementos sobre los que se construye el pensamiento humano no son números sino etiquetas lingüísticas. La noción de lógica difusa se remonta hasta hace aproximadamente 2500 años, cuando Aristóteles reflexionaba ya sobre la noción de la existencia de ciertos grados de valor de verdad comprendido entre los extremos verdadero y falso. Se afirma que Platón en ese entonces trabajó ya con grados de pertenencia. La lógica difusa utiliza expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas. Es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que van entre la verdad absoluta y la falsedad total. Cabe destacar que lo que es difuso o borroso no es la lógica en sí, sino el objeto que se estudia. Este tipo de lógica, la lógica difusa, tiene la capacidad de reproducir aceptablemente los modos usuales del razonamiento. Se refiere a los principios formales del razonamiento aproximado. La lógica difusa cuenta con las siguientes características: flexibilidad, tolerancia con la imprecisión, capacidad para modelar problemas no lineales. Su base está en el lenguaje natural. El ingeniero Sadr se apoyó para construir su tesis en visiones similares. Se apoyó en la paradoja del conjunto de Bertrand Russell, en la teoría de conjuntos vagos de Max Planck, en el principio de la incertidumbre, la física cuántica de Werner Heisenberg y en la lógica multivaluada de Jan Lukasiewicz. En principio, la lógica difusa encontró una fuerte resistencia entre la comunidad científica. Algunos investigadores se convirtieron en seguidores de la teoría de Sadr, y mientras él siguió ampliando y asentando los fundamentos de la teoría de conjuntos difusos, estos investigadores exploraron estas nuevas teorías durante la década posterior a su nacimiento. Un hito importante en el desarrollo de la lógica difusa fue establecido por Asilian y Mandani en 1974 en el Reino Unido, al desarrollar el primer controlador difuso diseñado para una máquina de vapor, pero la primera implantación real de un controlador de este tipo fue realizada en 1980. Paralelamente al desarrollo de las aplicaciones de la lógica difusa, investigadores teóricos siguen en la década de los 80 el camino iniciado por Mandani. Así, Takagi y Sugeno desarrollaron la primera aproximación para construir reglas fuzzy a partir de datos de entrenamiento, y aunque en un principio no tiene mucha repercusión, más tarde será el punto de partida para investigar la identificación del modelo fuzzy. Los llamados Neuro-Fuzzy Systems, sistemas fuzzy que usan métodos de aprendizaje basados en redes neuronales para identificar y optimizar sus parámetros. Por último, Cosco es conocido por su contribución a los sistemas Neuro-Fuzzy y con sus publicaciones introdujo en la lógica difusa a muchos lectores interesados en las redes neuronales. Bien, el éxito de la lógica borrosa llegó en el campo del control automático de procesos.
Esto se debió básicamente al boom que la lógica borrosa causó en Japón, iniciado en 1987 y que alcanzó su máximo apogeo a principios de los 90. Este boom fue el resultado de una estrecha colaboración entre el gobierno, las universidades y las industrias japonesas. Desde entonces han sido infinidad los productos lanzados al mercado que usan la tecnología borrosa, muchos de ellos utilizando la etiqueta FTSE como símbolo de calidad y prestaciones avanzadas. El control difuso ha sido aplicado con éxito en muchas ramas tecnológicas, como por ejemplo en los sensores de imagen y sonido, sistema de estabilización de la imagen, cámara fotográfica y de video Sony, Sanyo y Canon. Lavarropas como Panasonic y Bosch, que son capaces de autorregular la cantidad de jabón que requiere un lavado dependiendo del grado de suciedad de la ropa. El aire acondicionado, Mitsubishi, en el que el sistema FTSE evita las oscilaciones entre el exceso y el defecto de la temperatura. Lo que es en automoción, sistemas de frenado ABS, Mazda y Nissan, cambio automático de Renault, control automático de velocidad que controla la frenada en casos peligrosos y selecciona la relación de marcha a partir del rendimiento del motor. Bien, estas son algunas de las muchísimas aplicaciones de la lógica difusa que ya están funcionando en el campo de los llamados sistemas expertos. Lógica difusa versus la lógica tradicional. La lógica difusa contempla la pertenencia parcial de un elemento a un conjunto. En cambio, la lógica tradicional contempla la pertenencia y no pertenencia de un elemento a un conjunto. La lógica difusa no tiene principio de contradicción y exclusión. La lógica tradicional tiene principio de contradicción y principio de exclusión. La lógica difusa reproduce aceptablemente los modos usuales de razonamiento y la lógica tradicional reproduce caso certero, es el límite de la lógica borrosa. En la explicación anterior, el ejemplo de la lógica difusa versus la lógica clásica sería: supongamos que X es la edad, se pueden definir set difusos joven, adulto y anciano. En este gráfico se ve claramente que está establecido por variables continuas. Este es un gráfico de conjunto borroso o difuso. En cambio, este gráfico es más tradicional, por eso es la lógica clásica, y los datos en este caso son valores discretos. Las operaciones. Las operaciones de unión, de complemento y de intersección se establecen en los dos tipos de lógicas, en la lógica tradicional y en la lógica difusa. En el ejemplo tenemos la manera de graficar la lógica difusa y la manera de graficar la lógica tradicional. También podemos decir que en la lógica difusa las operaciones están establecidas por un máximo. En el complemento, la lógica difusa está establecida por una resta y en la intersección, la lógica difusa está establecida por un mínimo. Bien, tenemos las proposiciones. En la lógica clásica, una proposición no admite posición intermedia, es verdadero o es falso. En este caso, un ejemplo sería: se cayó y se golpeó. Las calles de Buenos Aires están sucias. Estas dos proposiciones o son falsas o son verdaderas. En cambio, en la lógica difusa, una proposición admite posiciones intermedias. Podemos decir, por ejemplo, la manzana está roja, entonces está madura. Pero puedo decir la manzana está un poco roja. Ahí sería la posición intermedia, la palabra poco. Por último, les dejo la bibliografía que utilicé para realizar este trabajo. Muchas gracias.